Bueno, a ver si creo que ahí se escuchó ya, ahora sí, ahí se escuchó. Bueno, bueno, rápidamente estábamos teniendo problemas ahorita con el audio de este video, pero bueno, vamos a ver lo que dice el señor Torito Junior y vamos a desmentir sus ideales, vamos a desmentir lo que él comenta realmente que es doctrina que no es cristiana. Esta es una realidad, pero vamos a verlo. Ese falso no le cree a Cristo, no le cree a Dios, pero sí cree en Dios y cree en Cristo. Eso ya lo sabemos. Por ejemplo, tenemos en San Juan capítulo 1, versículo, lo vamos a leer del 11. Vamos a ver. San Juan 1, 11. San Juan 1, 11. Escuchen. Vino el 12. Dice, pero a todos los que lo recibieron, yo quiero que presten atención. A ver, pero a todos los que lo recibieron, le dio capacidad para ser hijo de Dios. A ver, yo quiero que ustedes detecten, oigan, no dijo lo que dicen los hermanos separados, pero a todos los que lo recibieron, nuestros hermanos separados, recibieron a Dios. ¿Cómo lo recibieron? A través del bautismo. Ellos pertenecían al cuerpo de Cristo, pertenecían a la iglesia de Cristo, o sea, a la iglesia católica. Bueno, aquí estamos viendo una clara irreverencia de este señor que no sabe sinceramente lo que habla, no sabe lo que dice. A ver, vamos a ver aquí, mis hermanos, estamos aquí en directo con el hermano Gabrielito. A ver, Noé también aquí entró Noé. Es un video rápido, no me voy a tardar mucho porque tengo el tiempo encima, pero pues adelante Gabrielito, a ver Un si se saludo, escucha. un saludo por ahí, Luisito. Oh, pues muchas gracias, Luisito, por invitarme por aquí. Ojalá y que podamos aprender, que podamos comprender la enseñanza, ¿verdad? Porque pues siempre me gusta mucho cómo eres claro en tu doctrina, en tus dogmas y en tus enseñanzas. Adelante, hermanos. Gracias, gracias. Aquí también tenemos al amigo hermano Noé. Creo que es católico, eres católico, ¿verdad, mi estimado Noé? Sí, así es, Luis, de hueso colorado, de Eso, cuna, de hueso colorado, nacido, pero no por fe. nacido en la iglesia católica. ¿Qué tal? ¿Cómo Amén. están Bueno, todos? qué bueno. Bueno, es rápido lo que voy a tratar, es un tema que es esencial dentro del cristianismo. En realidad no sabemos o no se sabe a ciencia cierta en la Iglesia Católica si realmente la enseñanza es la correcta o no. Digo, por el sentido de que muchas de las veces no saben si son salvos o no lo son en ese aspecto, ¿no? Haciendo referencia a lo que dice el señor Torito, y lo que es también lo que perfectamente declara su catecismo, ¿no? Su catecismo donde declara que la justificación es concedida por el bautismo. La aceptación también es referida a lo que la Iglesia Católica, por medio de los sacramentos, se impone, ¿verdad? Pero en la, en la, en la, en la teoría, o mejor dicho, en la doctrina cristiana, en la doctrina cristiana se lee que puede uno aceptar a Jesucristo no por medio de sacramentos, no por medio de imposiciones, sino por medio de qué? De esa palabra que viene a referirse en la fe. Por ejemplo, la fe viene por el oír, y el oír qué? La palabra de Dios. Pero se tendrá que demostrar que la fe, el aceptar a Jesucristo se impone por un bautismo o por un sacramento. Son cuestiones muy distintas en ese aspecto. Creo que ahí hay una diferencia entre la iglesia que predica el catolicismo y la iglesia cristiana.
en ese aspecto la de nosotros. Bueno, cristiano porque nada más creemos en Cristo, ¿verdad? En ese aspecto. Ahora yo le pregunto al buen amigo Noé, en referencia de lo que dice el Torito, o el señor, bueno, se me olvida el nombre de él, Monjano, algo así creo que se llama, ¿Qué fue pero lo no que sé usted qué dijo? piensa, señor Noé. ¿Qué fue lo que dijo? A ver, perdón, ¿qué fue lo que dijo? Porque no lo escuché. Está haciendo referencia a Juan 1:12, que está muy mal interpretado. Ahorita vamos a ver si realmente el recibir a Cristo es por medio de los sacramentos o por medio de aceptar a Jesucristo o creer en Jesucristo, mejor dicho, por medio de qué? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. Déjame, voy a agarrar un poquitito el video para que lo pueda escuchar y usted me pueda dar sus ideales más que nada acerca de lo que está diciendo, que estoy seguro que están en el mismo ideal usted y el buen amigo el Torito. Permítame un segundo. La Biblia dice que ellos eran llamados y se les dio, oiga, se les dio capacidad para ser hijo de Dios. Otro, el católico. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijo de Dios. Hay dos tipos hijos de Dios. Uno, el católico, y el otro, el protestante. Hay dos tipos hijos de Dios. El cristiano y el otro hijo de que es anticristiano. Pero hay dos tipos de hijos de Dios. A ver, hay dos tipos de evangelistas. Uno, el que evangeliza como Cristo lo enseña, el católico, y el protestante, que se autonombra evangélico, pero evangeliza conforme su pastor le dice que va a enseñar. Saludos a todos mis hermanos que están aquí. Bueno, ahí estamos haciendo una referencia acerca de el recibir, bueno, independientemente de lo que más que dijo, el recibir a Jesucristo. ¿Cómo se recibe a Jesucristo, estimado Noé, según la Iglesia Católica? Bueno, el concepto ese de recibirlo, o sea, nosotros lo recibimos en cada misa en la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Obviamente que ustedes no creen eso, pero nosotros sí lo recibimos ahí. Pero para hacerse cristiano, pues es por medio del bautismo, es por la fe, por medio del bautismo. O sea, por medio del bautismo es que pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pasamos a ser hijos de Dios y nos revestimos de Cristo, eso lo dice en Gálatas. Sí, pero a lo mejor él se refiere a recibirlo de esa forma en los sacramentos, pero en sí los sacramentos son los medios que Jesucristo instituyó para la salvación, o sea, para mantenernos en gracia. Eso es en cuanto a la doctrina católica. A lo mejor él se refiere a eso, no sé si eso es el punto. Ahora, eso que dice de que hay dos tipos de hijos de Dios, bueno, sí hay dos tipos de hijos de Dios, pero no como él lo dice, los protestantes y los católicos, porque hay una sola iglesia. Olvidémonos de la iglesia católica. Hay una sola iglesia que es el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo místico, donde todo cristiano pasa a ser parte de este cuerpo místico a través del bautismo, de haber recibido a Jesucristo, de haberlo aceptado públicamente por la fe. Entonces, el cristiano, si ese es en referencia al texto que dio, el cristiano es por medio del bautismo que pasamos a ser hijos de Dios. Ahora, los no bautizados son hijos de Dios. Estos son los dos tipos de hijos de Dios. El no bautizado es hijo de Dios por filiación general, por filiación criatural, por ser criaturas de Dios, por ser creados por Dios. Esa es la diferencia. O sea, no es que entre los cristianos, sea católico, sea evangélico, sea lo que sea, pero sea cristiano, que haya bautizado que tenga el bautismo trinitario, ese es solamente un cristiano, es el cristiano, o sea, no hay diferencia ahí ninguna entre católicos y evangélicos. No, ahí no hay ninguna diferencia. Somos cristianos, somos hijos de Dios por medio del ¿Tú, bautismo. tú crees que el bautismo católico justifique? ¿Justifica en qué forma? Sí, el término justificación, así como lo hizo Jesucristo para justificación,
¿Tú crees que el bautismo católico justifique al catecúmeno en ese aspecto? Mm, Ahora somos justificados. Mira, hay una declaración conjunta entre la Federación Luterana y la Iglesia Católica, donde dice que juntos declaramos que somos justificados por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Ok, Eso bueno, es la enseñanza de la Iglesia. pero entonces, ¿tú crees que se justifica entonces por el bautismo? Pues es que el bautismo, ya te lo expliqué, pasamos a ser miembros de la Iglesia, parte del cuerpo místico de Cristo, y nos revertimos de Cristo. Bueno, te comento esto, te pregunto esto porque, bueno, creo que no conoce el Catecismo 1992, donde Mm. dice que la justificación es concedida por el bautismo, ¿sí? En un sentido general, ¿sí? Y es que es un sacramento, o sea, para que tengan ese sacramento, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo este toro, o el torito, que es precisamente a eso casi casi se refiere, ¿no? Y bueno, esa es una teoría, una doctrina católica, donde la justificación se da por el bautismo católico. Y ¿Qué también número dices que es? ¿Qué numeral? 1992, Déjame ver si lo encuentro aquí rapidito. ¿sí? Ajá, entonces, pero vamos a ver si realmente se puede recibir a Jesucristo o se puede justificar al catecúmeno por medio del bautismo. Si se puede recibir, como dice en el sentido, el señor Torito, en el sentido cristiano, porque la iglesia cristiana, nosotros tenemos otra doctrina, donde la persona se recibe a Jesucristo por el oír, como dice Romanos 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una persona que, por ejemplo, un bebé que es bautizado no puede ser justificado, no puede ser referido en ese ámbito de creer en Jesucristo. Es imposible que pueda pasar eso. Ahora, el señor Torito Junior desconoce la palabra lambano, que es el verbo, básicamente, de Juan 1.12, donde dice que, lo voy a leer desde el 8, por así decirlo, dice, y está hablando de Jesucristo, dice, no era él la luz. Bueno, vamos a hablar desde el versículo de Juan 1.1 hasta llegar hasta donde dice el versículo 12, porque ahí vemos que no hay una exégesis correcta. Y ahorita voy a decirte por qué la justificación no es dada por el bautismo católico, pero sí, ¿por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Sí, Y pues es lo entonces, que dice el numeral. 1992. Sí, es lo que dice la justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se Ujú. ofreció en la cruz como hostia viva. Por eso te dije que por la gracia, que esa gracia que nos viene del sacrificio universal de Cristo, mediante la ¿Qué, fe en Cristo. qué es gracia en ese sentido, Noé? Pues es la gracia general, o sea, por la gracia que nos viene del sacrificio redentor universal de Cristo. Sí, O pero sea, el hay dos término maneras, gracia, el de término ahí nos gracia, viene la Noé. gracia para ser salvos, que murió por todos los hombres, y luego Pero, otra manera, otra vía por donde nos viene es por el bautismo, por eso dice ahí más abajito. pero el término gracia, ¿sí conoce el término gracia? A ver, explícalo. Bueno, el término gracia viene de un término que se nombra un regalo inmerecido. Pero por lo que tú me Sí, dices que es un regalo inmerecido lo que hemos recibido de Jesucristo nada más porque él lo comentó, pero hay parámetros que Jesucristo pone en ese aspecto. Entonces, creo que lo que tú me dices no aplica ahí o no es consistente en ese aspecto. Entonces, la gracia se maneja en el término del pacto de la gracia, no de las obras, no de los términos anteriores a este pacto. El pacto de la gracia se manifiesta en qué? Se manifiesta muy simplemente en dar al creyente, en dar a la persona que está escuchando la palabra, dar ese consentimiento, esa gracia, ese regalo que está dando y que la persona, ¿sí? Lo recibe, pero es una persona consciente. Por eso decía, si entendías ese concepto, porque lo que comentas no va referido a eso. Pero bueno, ahorita déjame comentarte de lo que te estaba refiriendo, ¿no?
en ese aspecto. Déjame leerte lo que dice la palabra de Dios para comentarte que el señor Torito pues está equivocado en todos los aspectos. Mira, y aquí no viene ningún sacramento, no viene la iglesia, no vienen las obras, no viene nada. Y mira de lo que habla Juan 1.1, dice que en el principio existía el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. En eso estamos de acuerdo ustedes y nosotros, como ustedes católicos, y nosotros de las iglesias de Dios. Dice, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay que poner atención que aquí está hablando solamente de Jesucristo. En Él estaba la vida. ¿Quién es la vida? Es Jesucristo. Ahí el Torito dice que la hostia es la vida, pero no, aquí les voy a responder que no es cierto. Estamos hablando de una entidad ontológica que era visible, ¿sí? Visible, y que no es abstracta en ese aspecto. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la luz de los hombres? Es Jesucristo. No estamos hablando de nada más. Y proseguimos, dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo. ¿A quién estaba testificando? Y ahorita vamos a salir de dudas, mi estimado Noé, para entender que no, Juan señaló a un cordero, y no era una hostia, era un cordero, una persona. Dice, para testificar de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, está hablando de Juan, sino que vino a dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo, hablando de Jesucristo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Estamos hablando del Creador, ¿verdad? Y el mundo no lo conoció. Ahora fíjese nada más, aquí no lo conoció. Y mundo, estamos hablando de aquellos que no conocían ese evangelio, que no conocían esa palabra. Al igual que un bebé, al igual que una persona que no entiende la palabra de Dios, no va a conocerlo a él. Es por eso necesario que se predique el evangelio. ¿Para qué? Para que vengan al conocimiento de él, y para que puedan ¿qué? Aceptarlo. Y te vamos a seguir más adelante para ver cómo Pedro en su primera en su postulación, cuando le habla a aquellos que se bautizaron después de creer y después de ser salvos, se fueron sumergidos en agua. Y dice, el mundo estaba, dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, fíjese, y ese es el punto que está tocando Torito. No lo toca desde un principio, lo está tocando desde el versículo 12, desde el versículo 11, pero no lee el contexto. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Dice, pero a todos los que le recibieron, ¿quiénes son los que le recibieron? No está hablando aquí de personas que no lo conocieron, y lo estamos viendo más arriba. No lo conocieron, sino que aquellos que lo conocieron por medio de la predicación de la palabra. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, o les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios. Por bautizarnos en cualquier denominación, no se puede ser hijo de Dios, sino ¿por qué? Por la aceptación de Jesucristo. Dice, el que creyera y fuera salvo, será sumergido en agua. El que creyera, primero creer. Ya voy a terminar con esto. Dice, creyera y fuera bautizado. Sí, dice, es decir, a los que creen en su nombre. Para creer en él, para recibirlo, hay que creer en su nombre. Y es lo que pasó por alto este hombre. Dice que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne. Fíjese nada más, mi hermano. No nacieron de sangre ni de la voluntad de carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Estamos hablando que aquí fue una voluntad, una gracia de Dios, y eso es por aceptar el evangelio. Aquí no dice que por hacer una obra, por hacer un bautismo, y ahí es donde viene el problema, donde la Iglesia Católica no compartimos con la Iglesia Católica lo que dice el Catecismo 1992 o el 2020, que también dice que por medio de que somos justificados por medio del bautismo. Y ahí el mismo Catecismo 2020 dice que es por medio del don del bautismo. Ese nos da un don. Entonces, ¿qué dirá? ¿Que si usted peca, pierde ese don? Mire lo que dice, Luis. Mire lo que dice Hechos 13:39, mi hermano. Dice, donde dice que les dio potestad de ser hijos donde dice al que creyere y fuera salvo. No lo escuché. El que dice al que creyere y fuera salvo. El que creyere y fuera sumergido en agua será salvo. Pero aquí ser sumergido en agua es aquel que solamente es salvo. Porque ya lo hizo, porque al creer se es salvo. Pero Ajá. ¿Cuál texto es? El que creyera.
Ay, déjame ver qué es. A ver, espérame, permítame, ahorita lo doy. Creo que es Juan. A ver, permítame. Eso se lo sabe. Marcos, sí, Marcos 16, 16. Bueno, Marcos 15, 16, 15 en adelante. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, obviamente, por no creer será condenado. Por lo tanto, si no cree, pues no puede ser bautizado. Marcos 16, 16, ¿sí? Entonces, en ese A ver, aspecto, pero espérate, pero es que primero, tú dices que primero tiene que ser salvo y luego bautizar. sí, claro, Sí, pero el claro. texto dice, dice, el que crea y sea bautizado se salvará, o sea que primero se tiene que bautizar. Ahí dice, la primera fórmula es el que creyera. Ajá, y la segunda, El que creyera. Y al creer, obviamente, que es lo que acabamos de leer en ¿cómo se llama? En Juan 1, 2 en adelante, o bueno, 1, 1, 1 en adelante, que primero hay que conocerlo, ¿para qué? Para tener la fe en él, y luego ¿qué? Se nos da la potestad de ser hijos de Dios por creer en su nombre, no por irse, no dice en ningún lugar que por medio pero del ¿cuál es la bautismo. segunda fórmula? ¿Mande? ¿Cuál es la segunda fórmula? Ah, Primero creer, la primera fórmula es, primero, creer, creer. y luego, Bueno, ya que se cree, obviamente el que cree es porque está arrepentido de corazón. Esa es una de las sí, cuestiones. sí, Es pero una de las primero cuestiones. creer, la segunda es que ser bautizado, ¿no? No, Y ya primero entonces, es entonces creer. ya bautizado, Primero es ya creer. se Ahí salvará, dice se ahí. nombra. Si usted quiere ir más fácilmente, vaya a Hechos 2:38 en adelante, se va a dar No, cuenta pero es que ahí la lo dice formulación que está claro, haciendo ahí Pedro. es que ahí lo dice claro, el que creyere y sea bautizado se salvará, o sea, primero están las dos fórmulas y luego ya se salva. No, porque si fuera así, el mismo Marcos 16, 15, 16 lo dice muy claramente. Mira, la primera cláusula es, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere, fíjate, aquí está la segunda cláusula, mas el que no creyere, obviamente si no cree no puede ser sumergido en agua, porque si no cree, pues Si no crees no es no te vas a salvo. bautizar. Ajá. ¿Mande? Digo, sí, si crees, si no te bautizas, pues no, ¿cómo te vas a salvar si no, No, pero si no? aquí no está diciendo eso. Aquí la segunda cláusula entonces diría, la primera cláusula sería, el que creyera y fuera bautizado será salvo, más el que no Ajá. creyere y no fuera sumergido en agua será condenado. Aquí no dice esa fórmula. Aquí la primera etapa te dice que si tú no crees, obviamente si no crees, pues obviamente tú no puedes ser salvo, por lo tanto no puedes ser sumergido en agua. Sí, Déjame ver pues si si, no crees no te puedes bautizar. ajá, mira, déjame leerte lo que dice Hechos. Hechos, déjame ver si lo tengo aquí. Es que lo tengo. Déjame ver tantito nada más. La Biblia, nada más. Hechos. Mira, y aquí es muy claro, mi Noé. ¿Cuál hecho qué? Hechos, mira. Hechos 2:37 en adelante. Mira, Hechos 2:37 en adelante. Dice, al oír esto, compungidos de corazón, pero antes de todo esto, si te fijas desde arriba, ¿cuál fue el primer sermón que dio Pedro? ¿Sí? ¿De qué habló? Solamente habló de Jesucristo como Salvador. Habló de las promesas, perdón, de las profecías que se habían cumplido, ¿sí? Y ese es el primer sermón. Desde el 14 puedes leerlo. Desde el 14 puedes leerlo. Dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos, y todo lo que vivís en Jerusalén sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque eso no están borrachos, estamos hablando de aquellos que habían recibido el Espíritu Santo. Dice, sino que esto fue dicho por medio del profeta Joel. Estamos hablando de que las profecías se habían cumplido, ¿sí? Y dice más abajo, el 22, varones israelitas, escuchadme estas palabras. Jesús el Nazareno, aquí está presentando solamente a Jesucristo, no está presentando iglesia, no está presentándose a ellos como apóstoles, no está presentando sacramentos, nada. Fíjate quién está presentando, Jesús el Nazareno. Dice, varón confirmado por Dios. Aquí la pregunta es, ¿está confirmado por Dios que las obras salvan o los sacramentos salvan, el bautismo salva, pertenecer a una organización salva? No, fíjate nada más a quién está confirmando Dios. Dice, por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros vistes y mismos sabéis. A este entregado por el plan de predeterminado y previo conocimiento de Dios, claváis en una cruz por manos de impíos y le matáis. Estamos hablando aquí el sacrificio perfecto de Jesucristo, que es lo que hacemos en la cena,
en las cenas cuando lo recordamos a él. Y eso mismo que está recordando Pedro es lo mismo que hacemos, mi estimado Noé. Y mira lo que dice más abajo, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte. Bueno, ya vemos toda esta analogía que hace Pedro, ¿sí? Y mira lo que dice en el 37. Mira, dice, al oír esto, compungidos de corazón. ¿Por qué se compungieron de corazón? Primera pregunta. Obviamente, que habían escuchado el Evangelio, que es lo que nosotros predicamos precisamente arriba. Predicamos a Jesucristo crucificado, o sea, su sacrificio, lo que vino a hacer, cómo lo hizo, cómo se cumplió la profecía, cómo todo eso lo cumplió y por medio de quién somos únicamente salvos. Por eso dice el mismo hecho, dice que no hay nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Ahí está, y en ese contexto no hay nombre en el cual podemos ser justificados, ¿sí? Entonces, al oír esto, compungidos de corazón, y vamos a ver esto, mi estimado Noé, para decirte que sí te tienes que arrepentir. En este aspecto, aquí vemos a quién, a personas arrepentidas. Por eso dice, al oír esto, compungidos de corazón. ¿De qué nos habla esto, Noé? De un arrepentimiento. ¿Por qué? Sí, de arrepentimiento, obvio. Sí, porque escucharon, Noé, ¿sí? Estamos viendo lo de arriba, escucharon. Al escuchar eso, se compungieron de corazón. Y mira lo que dijeron. Dijeron, para darte el paso a ti, para que preguntes o para que comentes. Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, fíjate, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El primer punto que era arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, primero viene el arrepentimiento, que ya lo había visto, ¿sí? Y absolutamente con ese arrepentimiento viene la fe en Jesucristo, que es lo que estamos viendo allá arriba, ¿sí? Porque ellos no creían en Jesucristo, ellos creían en los sacrificios que ellos hacían, pero aquí le está presentando Jesucristo arriba, bueno, un poquito arriba de la lectura, ¿cómo que? Para salvación. Y después de eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Sumergidos en agua. ¿Para ser salvos? No, porque ya los amos. Porque si no tendríamos dos salvadores, Jesucristo y el bautismo. Y el bautismo no salva en ningún aspecto. ¿Cómo ves, mi estimado Noé? No, está bien, pues de hecho esa es doctrina católica. Pero la doctrina católica indica que por medio del bautismo somos salvos. No, es que en el catecismo hay un numeral que dice que la salvación viene solo de Dios, no, o sea, no cuenta de la iglesia. Exacto. O sea, que la salvación viene solo de Dios. Nada más de él, exacto. Muy bien. Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en ese aspecto, que la salvación únicamente viene y proviene de Dios. Pero decir que la justificación nos da el bautismo no existe. Y mira, tengo versículos que sí te puedo decir literalmente, no doctrinalmente, pero sí literalmente que solamente Jesucristo somos ¿qué? Justificados. Y no existe ningún versículo donde diga que el bautismo justifique, no existe. Mira, Hechos 13:39 dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, como te digo, estas personas estaban oyendo a Pedro y ellos sabían y entendían que la justificación solamente se daba, ¿por qué? Por lo que hacían, por la ley de sacrificios que hacían ellos, eso para ellos era justificación, pero entonces aquí mira lo que dice, no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Fíjate, para ser justificado no es por el bautismo, sino es por creer, que es lo que yo te estoy comentando, que es lo que estoy comentando en Juan 1, perdón, déjame ver dónde lo teníamos. En Hechos, ¿no? En Hechos, perdón, sí, en Hechos, ahí lo estamos viendo muy claramente, cómo se es justificado por creer. Ellos creyeron en lo que estaba comentándoles Pedro, por lo tanto, ya arrepentidos y justificados, ¿sí? Por creer, ya eran salvos en ese aspecto. Ya estaba bien. Mira, yo creo que estás cambiando un poquito el orden ahí, porque dice, Pedro les dijo, convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Es decir, a través del bautismo se nos perdonan los pecados. No existe ningún argumento donde ahí la lo está justificación, diciendo. Mira, la justificación es el perdón precisamente de pecados. No existe ningún Por eso, versículo. pero dice primero que te bautices para perdón de los pecados. No, primero dice, lo primero que No dice te tienes es que arrepentir. Sí, no, primero te tienes que arrepentir. el arrepentimiento, si te fijas, y como leímos, el arrepentimiento viene por el oír la palabra de Dios. Ajá. Sí, que es el Evangelio de Jesucristo. Dice, arrepentíos y que cada uno de vosotros se bautice para perdón de los pecados, para ser Así es. justificado. Pero el arrepentimiento viene con esa fe.
O sea, tú Sí, cuando tú tienes fe en Jesucristo te arrepientes automáticamente. y obvio, tienes que, o sea, si no hay arrepentimiento, pues ¿cómo te vas a bautizar? ¿Cómo vas Exactamente, a ser justificado si no te arrepientes? exactamente como lo dice Marcos 16, 15, 16. Si no te Ajá, arrepientes, pues no puedes ser bautizado. pues Si no no, crees, o sea, y si no te arrepientes es porque no has creído. O sea, en la persona que está arrepentida es porque ha creído, ¿sí? sí. Sí, entonces en eso estamos de Y de, acuerdo. de hecho, Y cuando uno se bautiza en la Iglesia Católica, tienes que hacer tu profesión de fe, tienes que renunciar al pecado, renunciar a Satanás y aceptar a Cristo. bueno, eso lo hacen con una persona adulta, pero un niño, hasta ahí Pues, estaríamos bien. Es más, sí, pero déjame decirte una cosa, mi Noé. Si tú lo hicieras, o la Iglesia Católica lo hiciera, porque aún así en su catecismo lo dice que se pueden bautizar aún de grandes y que lo hacen también, la ajá, realidad es que la Iglesia Católica, técnicamente, y por convicción, a los niños los bautizan desde niños, desde bebés, y ahí sí, dicen que son justificados, pero la Biblia, como dice en Hechos 13:39, dice que la justificación solamente es por creer en Jesucristo. Esa es sí, la Biblia, exacto. Ajá. ¿sí? Es que los niños el bautismo de los niños es por el pecado, porque vienen con el pecado original. Y lo- Mira, Luis, sí. son las 12:50 y yo estoy trabajando, estaba en la hora del lonche, pero otro día con más calma entro con Perfecto, ustedes. sí, 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 sí. Yo también ya me voy. Yo ya también ya me voy Órale, nada más. pues, 5 gracias por minutitos, escucharme. Noé. Y yo te agradezco muchísimo. Le agradezco a Gabrielito que está aquí. Te agradezco muchísimo. Yo nada más termino 5 minutitos y ya me retiro, mi buen, porque ya van 34 minutos. Ya es tardísimo. Órale, pues, saludos a todos. Bendiciones, mi Noé. Adiós. Bueno, con esto me despido con Hechos 13:39. Justificados somos por creer en Jesucristo, no por el bautismo, no por la hostia. Hechos 16:30-31 dice que, y sacándoles dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, ¿quieren el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa? Eso habla de la justificación. Entonces, literalmente la justificación se nos da por medio de qué? De creer en Jesucristo. Eso es muy claro y por eso no se comparte la doctrina católica. Y Torito no entiende el término de recibir a quién, a Jesucristo. El término es lambano, tomar, recibir o sujetarse a Jesucristo. Ahí está la cuestión.